Muy buenos días. Agradecer a Dios Todopoderoso que nos permite levantarnos. Agradecer a don Bienvenido Rodríguez y a la familia que nos da la oportunidad de llegar a todos ustedes cada lunes en los lunes urológicos. También pueden vernos en canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Iniciamos con nuestro tip urológico de la semana. ¿Cuáles son las causas de infertilidad dividida por sexo? Tenemos un 40% de causa masculina y un 40% de causa femenina, y el 20% es mixto. Dentro de las causas de infertilidad masculina está dividida de la siguiente manera: un 40% depende de la presencia de varicoceles, un 37% es idiopática, o sea, no se sabe, un 25% es debido a trastornos del semen, y el 19% restante depende de problemas testiculares y problemas genéticos. Ante la duda, visite a su urólogo. Antes de irnos con nuestro invitado especial en el día de hoy, quiero hacer un comentario interesante porque muchas personas hablan de los anticonceptivos masculinos y hay buenas noticias con relación a un gel hormonal que los hombres se frotan en el hombro una vez al día, y con el tiempo esto bloquea la producción de esperma en los testículos. Este gel utiliza dos hormonas, una hormona que se llama testosterona y otra que es la testosterona, que es la hormona sexual masculina. La primera hormona suprime la producción de testosterona en los testículos y con ella el desarrollo del esperma. Pero la testosterona cumple muchas funciones en el organismo. Es responsable de mantenimiento muscular, de la libido, y los hombres necesitan circulación de esta hormona para poder funcionar con normalidad. Los investigadores de este gel llevan formulando y perfeccionando la dosis de la concentración de este gel desde el 2005, o sea que ya tienen 19 años de estudio. Y en esta última prueba que se realizó hace apenas 2 meses, en la que participaron más de 3,000 parejas, ellos creen haber acertado con el tratamiento, aunque aún no está aprobada. Pero son buenas noticias que vienen rodando por ahí para beneficio de los hombres que quieren tener pues una infertilidad temporal. Y bueno, vamos a dar entonces de entrada a nuestro super invitado en el día de hoy. Señores, tenemos un tema interesantísimo: historia de la urología dominicana. Bueno, en medicina, ciencia es evidencia, y lo que se escribe es lo que está, o lo que queda, ¿verdad? De la prehistoria no sabemos nada, y hoy el tema es ese: historia de la urología dominicana, a cargo del doctor Francisco Ángeles Castillo. Él es cirujano urólogo. Muy buenos días, maestro, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el pueblo dominicano que nos escucha, al señor Bienvenido Rodríguez, padre de la radio moderna dominicana, y su familia. Estamos aquí a la disposición y a la orden. Bueno, pues vamos a hablar de un tema que no es directamente de lo que pues hablamos siempre, de la urología, de las condiciones de salud, pero esto es importantísimo porque nos dice cuáles fueron los que incentivaron esta carrera, esta profesión tan amplia, que hoy en día pues salva tanta vida y mejora tanta calidad de vida tanto en hombres como en mujeres. Entonces quisiéramos saber, Ángeles, y primero también darte las gracias por sacar tu tiempo y venir pues a orientarnos en este tema, que yo sé que lo vamos a disfrutar, y también nuestro radio oyente. Con relación a la historia de la urología, ¿cómo empieza la urología en el país? O sea, ¿quién fue el primer urólogo? ¿Cómo empieza esa parte? Las primeras referencias históricas que se tienen de algún trabajo urológico en el Dominicana, o el primer urólogo, fue con el doctor Francisco Enríquez y Carvajal. Además de médico, era abogado, político, y en un momento el doctor Francisco Enríquez y Carvajal fue presidente de la República de manera transitoria. El doctor Francisco Enríquez y Carvajal hace los primeros estudios y se habla de que
hizo algunos trabajos de litotricia, tanto en el Cibao como en la capital. Ya de manera formal y por escrito, el Listín Diario publica en el año 1905 un artículo donde en Santiago se hizo la primera litotricia, no en Santiago, fueron médicos de Santiago, pero la hicieron en Puerto Plata. Esos fueron los doctores Arturo Grullón y el doctor Príamo Perelló, ambos graduados en escuelas francesas. Que dicho sea de paso, es bueno mencionar que en aquel entonces la escuela de mayor prestigio urológica del mundo era la francesa. Entonces muchos de nuestros urólogos de principios de siglo y finales del siglo XIX se formaron en Francia, incluyendo el doctor Francisco Enríquez y Carvajal. O sea que ese fue el primer urólogo que... Por lo menos eso es lo que registra las investigaciones. Ok. Excelente. Esos datos son sumamente importantes, lo que pues ha dado el doctor. Pero de allá a acá, ¿qué tanto ha avanzado la urología en la República Dominicana específicamente, doctor? La urología en Dominicana siempre ha tenido un desarrollo adecuado. De hecho, en los años 30 y en los años 40, nosotros, dentro de la zona del Caribe y parte de América Latina, fuimos de los países que mayores avances teníamos. Y eso tiene una razón. Teníamos un dictador. Y si había algo que no controlaba el dictador Trujillo, lógicamente, controlaba nuestras vidas, controlaba nuestra casa, controlaba parte inclusive de América, porque en muchos sitios se le temía a Trujillo, pero ahí había algo que él no podía, y era su sistema urinario. Trujillo tuvo desde joven una estenosis de uretra que no le permitía orinar de manera adecuada, y en ocasiones por rebosamiento, cuando ya la vejiga no aguantaba más, para los que nos están escuchando que no son médicos, entonces se le podía salir parte de la orina. Eso provocó entonces que Trujillo siempre estuviera pendiente de los avances en el mundo de la urología. O sea que el problema que él presentó al final, ya eso venía desde joven. Venía desde joven. La primera, de hecho, y hablamos del desarrollo de la urología en Dominicana, uno de los médicos de mayor prestigio en Europa, sobre todo en Francia, fue el doctor Marion, Georges Marion. Marion vino a Venezuela. El presidente venezolano de aquel entonces, Vicente Gómez, tenía algunos problemas urológicos, se enteró la dictadura y lo trajeron a Santo Domingo. Entonces, a partir de ahí, Trujillo y el doctor Marion entablaron una gran amistad, porque Trujillo necesitaba los servicios del doctor Marion por sus problemas urológicos. El doctor Marion se quedó en Santo Domingo 3 meses. ¿El urólogo? El urólogo, sí. Se quedó en Santo Domingo 3 meses. Hago una aclaración. Él podía quedarse esos 3 meses abandonando sus actividades en Francia porque le temía al frío. Entonces el doctor Marion aprovechaba los meses de enero, febrero y marzo para salir de Francia. Entonces, aquí se sintió de manera muy cómoda. Probablemente Trujillo le dio al doctor Marion algunos beneficios económicos que nunca sabremos cuáles fueron, pero el asunto es que se encariñó con el país y el doctor Marion venía todos los años en esa época, enero, febrero y marzo. Pero en su primera estadía en Santo Domingo se dedicó única y exclusivamente a la salud urológica del dictador, a la estenosis de uretra. Los que nos están escuchando, que no son médicos, estenosis de uretra es un estrechamiento de la uretra, del caño en la orina, como dice el pueblo, que no le permite orinar. Trujillo orinaba con muchísima dificultad. Probablemente el origen de esa estenosis de uretra, de Rafael Leonidas Trujillo, fuera su desorden sexual, porque Trujillo usaba su sexualidad inclusive como arma política, como humillación, e inclusive como desconsideración a quien él quería hacerle daño. Trujillo fue víctima, vamos a llamarlo así, de varias infecciones gonocócicas. En ese tiempo, cuando Trujillo se enfermó, no existía la penicilina. O sea que eso fue lo que probablemente le produjo su problema de uretra entonces a él. Lógico, sí. Y eso hizo también, como tú acabas de decir, como Roberto te preguntó, el desarrollo de la urología, sí. Eso permitió, o sea, todo en la vida Dios lo hace perfecto, porque probablemente si eso no ocurre en esa época, entonces no hubiésemos tenido la presencia de uno de los urólogos de más prestigio mundial en ese momento en República Dominicana.
No, y de No ahí, se hubiese preocupado tanto. Exactamente. de ahí surge entonces lo siguiente, ya como costumbre del doctor Marión venir a Santo Domingo, entonces se dedicaba a dar conferencias y a hacer procedimientos quirúrgicos. Tanto así que Trujillo de manera se encantó tanto con el doctor Marión que en el 1938 inauguraron el hospital militar que se llamaba George Marión. Si ustedes se dan cuenta y revisan la historia, se sabe que Trujillo, los nombres de las instituciones públicas eran o nombres de él o de algún patriota dominicano. Cuando ustedes se fijan, o de algún familiar, cuando ven ustedes que le dedica el nombre de un hospital militar, siendo él el generalísimo, evidentemente que se sintió muy agradecido el doctor Marión. Se dice que le hizo 3 cirugías, o por lo menos lo puso a orinar bien en 3 etapas. Doctor Ángeles, no hubo ningún, yo le había hecho una pregunta que si no hubo ningún tipo de contratiempo, porque me imagino, manejando un paciente de este tipo, o sea, una persona autoritaria, que quiere controlarlo todo, yo sé que es difícil para un profesional, que por eso hoy en día todavía uno tiene ciertas situaciones con algunos pacientes, que uno prefiere decirle, bueno, no tengo la capacidad de seguirlo manejando, busque otra opinión. Entonces, no hubo en ningún momento algún impasse entre la opinión, por ejemplo, de uno de esos urólogos que venían de visita con los urólogos nativos. El último caso que de un visitante de prestigio que vino fue el doctor Puberg. Él lo describe, su encuentro con Trujillo, en sus memorias que se titulan Mi vida y otras más. En las páginas 174 y 175, ya él narra cómo fue su primer encuentro con Rafael Trujillo Molina. En ese encuentro no solamente se encontraba él. Ese es un libro de Puigvert. Sí, su memoria, publicada en 1981. Okay. Entonces narra el doctor Antonio que él llegó a ver a Trujillo, lo esperó, Trujillo entró, le dio una impresión de encontrarse con un hombre frío, con una mirada hasta cierto punto siniestra y penetrante, de esas miradas que no todo el mundo soporta, pero él vino a atender al jefe, a Trujillo, y se inició. Quien rompió el silencio y el diálogo lo inició el mismo Trujillo, que le dijo, ¿Usted sabe cuál es el objetivo de mi invitación? A venir a visitarme para aclarar mi dolencia, le dice Trujillo. Entonces el doctor le contestó, esta mañana he conversado con un médico aquí presente, se refería al doctor Abel González, urólogo del hospital, que me ha mostrado algunas radiografías, sus análisis, su historia clínica, pero para mí el documento de mayor interés es usted mismo. Trujillo contestó, ¿qué usted quiere decir con eso? Que yo necesito que usted se deje evaluar y hacer todo lo que haya que hacer y además que conteste lo que yo le pregunte. A Trujillo no le gustó. El doctor Puberg dice que Trujillo lo miró de reojo y que se dio cuenta que ya él no tenía el dominio de la situación, el mismo Trujillo acostumbrado a eso, sino otro ser humano, en este caso el doctor Antonio Puberg. Trujillo le responde, y eso lo escribe el doctor Puberg, a usted como que le gusta mucho mandar. ¿Quién hablaba de mandar? Puberg le dijo, efectivamente, general, tanto como usted. Y si usted no obedece, entonces no nos vamos a poner de acuerdo. Pero, o sea, fue bien... No, y además era extranjero. Bueno, de esta manera llegamos al final del espacio, doctor Pablo, momento de despedirnos de nuestros oyentes. Bueno, pues de nuevo agradecer a Dios por permitirnos concluir nuestro programa, a nuestros oyentes por mantenerse en sintonía, al doctor Ángeles por aceptar la invitación y que permanezcan en sintonía con la Z101. De nuestros oyentes, permanecer en la sintonía, porque en breve llega Z Deportes. Cundo, llévate.